Sí, entonces acabo de poner a grabar. Los que no están acá y van a ver el video, hasta ahora hemos dicho importante. El martes de la próxima semana, de 10 a 12, se hará una clase. El miércoles, clase normal. El viernes de la próxima semana será el tercer examen. Por eso será una clase el martes para reponer esa clase del viernes que no vamos a hacer. Entonces el miércoles hay examen, el tercer examen en el horario de la clase. El jueves a las 12 se hará una asesoría extra. Y el viernes 22 será el final. Del próximo taller saldrán dos puntos para el examen 3. Y de todos los talleres que hemos hecho hasta ahora, incluyendo el que viene, saldrán 3 de los 5 problemas para el final. Entonces eso es lo importante que hemos dicho hasta ahora. Y acabamos de comenzar a hablar del ejemplo que hicimos, del primer ejemplo que hicimos ayer. Listo, entonces toca encontrar el volumen del tetraedro que tenemos aquí en pantalla, que viene descrito como la región acotada por estos 4 planos. Entonces uno observa lo siguiente. Fíjense que, primero que todo, la base de se puede ver como ese conjunto de acá. No lo voy a repetir con detalle porque pues la verdad es el tercer día que hablo de este ejemplo. El primer día fue el viernes, que el internet estaba pésimo. Me tocó dejarlo por la mitad. El segundo día fue ayer, ya hoy sería el tercer día. Listo, entonces uno describe la región D así. Y después lo que uno observa es que en realidad esta cara amarilla que tengo acá es la gráfica de una función definida sobre D. Si observan ustedes, este es el plano. Si esta cara de acá corresponde al plano ese de acá, que en realidad es el plano z igual a 1 más x menos y. O sea, yo puedo despejar acá z y tengo esto de acá. Entonces esto de acá en realidad corresponde a la gráfica de una función, de la función 1 más x menos y. Entonces lo que se me pide en realidad es integrar esa función sobre su dominio. Eso me da el volumen de la región que me están preguntando. Y para eso entonces, ¿cómo integrábamos? ¿Cómo integrábamos esto? Entonces, la región D es una región de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Entonces acá la tenemos expresada como tipo 1. El x está variando entre ciertos números y y está variando entre dos funciones de x. La primera función es 0, que es idénticamente, sí, es decir, la función de x que es idénticamente 0. La segunda función es 1 más x. Entonces, ¿eso cómo se integraba? Pues se integraba. Primero ponemos el y a variar entre la función phi1 y la función phi2, que es lo que dice acá. El y está variando entre 0 y 1 más x. Después el x lo ponemos a variar entre a y b, es decir, entre menos 1 y 0. Es lo que dice acá, el x está variando entre menos 1 y 0. Y ahora simplemente es hacer la cuenta. La cuenta que está ahí, y eso da un sexto. Sí, en realidad la gracia de estos problemas es cómo plantear la integral. Una vez uno plantea la integral bien, el resto es solamente hacer una cuenta. Si lo, digamos, entre comillas, lo difícil, porque no es difícil, es plantear la integral. Sí, porque a veces no es muy claro qué límite de integración usar. Pues ahí es donde está el truco. El segundo ejemplo consistía, bueno, el segundo ejemplo era bien interesante por lo siguiente. Entonces tocaba encontrar la integral que tienen aquí en pantalla. Esa integral tiene una particularidad y es la siguiente. Entonces, si yo quisiera resolverla directamente así como está, yo tendría que integrar esto con respecto a y. Sin embargo, uno no puede encontrar una antiderivada de la función raíz de 1 más e a la 2y.
O sea, eso de acá uno no sabe cómo integrarlo. Entonces, en principio uno queda con las manos atadas porque ajá, no sabe cómo proceder. Entonces, hacíamos el siguiente truco. La región de integración, perdón, la región de integración era, fíjense, X está variando entre 1 y 2, acá lo tenemos. Y está variando entre 0 y logaritmo de X, acá lo tenemos. Entonces, esta de acá es la región D. Gráficamente, esa región D se puede representar así, como esa región verde que tengo ahí. X está entre 1 y 2, mientras que Y, si para cada X, digamos para este X de acá, el Y, o sea, la vertical, está entre 0 y ese número de acá. Ese número de acá es logaritmo de X. Eso que tengo acá es la gráfica de la función logaritmo de X. Entonces, este punto de acá, o sea, este Y de acá, corresponde al logaritmo de X. Entonces, Y está variando entre X, entre 0 y logaritmo de X. Perdón. Ahora, entonces D así expresada está como tipo 1. Sin embargo, esa D también la puedo escribir como una región tipo 2. ¿Cómo? Pues así. Entonces voy a poner el Y ahora a variar, ya no entre 0 y X, sino entre perdón, el X, no, el Y, perdón, el Y. El Y lo voy a poner a variar ya no entre 0 y logaritmo de X, sino entre 0, entre 0 y ese número de acá. Ese número de acá, fíjense, es logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque esa es la imagen del número 2 bajo la función logaritmo de X. Entonces Y está variando en este intervalo de acá, entre 0 y logaritmo de 2. Una vez yo fijo Y, por ejemplo, ese de acá, el X está variando entre ese señor de acá y 2. Si una vez yo fijo Y, ese segmento azul ahí, que corresponde a X, digamos, a esos X de acá, ¿están variando en dónde? Están variando entre ese señor de acá y ese señor de acá. El de la derecha no tiene ningún misterio porque es 2. Ahora, este de acá eh, corresponde precisamente al X, tal que logaritmo de X es Y. Si ese Y es ese Y. De nuevo, ese de X corresponde al X tal que logaritmo de X es igual a Y. Eso quiere decir que X vale E a la Y. Si logaritmo de X es igual a Y, entonces Y es igual, perdón, X es igual a E a la Y. Entonces X está variando entre logaritmo de Y 2. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces la integral yo la puedo reescribir así. Entonces ahora el Y varía entre 0 y logaritmo de X. Perdón, el Y. Ah, pues no, esa es apenas la primera. Si aquí no he hecho nada. Esa es la original, quiero decir. La original la reescribí acá. Y ahora sí, esa de ahí la puedo reescribir así. Entonces el X lo pongo a variar entre E a la Y 2, que es lo que dice acá. X está variando entre E a la Y 2. Mientras que Y está variando entre 0 y logaritmo de 2, que es lo que dice acá. Y ahora simplemente es hacer la cuenta. La cuenta no era tan fácil. Sí, ya la cuenta se puede hacer, pero no es tan fácil. Porque en la mitad del camino tocaba encontrar eh, esta integral de acá.
Entonces, esa integral de acá, digamos, si uno no se acuerda cómo hacerla, uno tiene dos opciones. O se va a la tabla de integrales, o recuerda cómo hacerlo. Ese 1 más b al cuadrado, 1 más b al cuadrado, siempre grita un reemplazo trigonométrico. Siempre grita cambiar b por tangente o por cotangente. Entonces uno podría hacer eso, uno puede hacer eso, no lo hicimos, pero eso se puede hacer. Y encontrar la integral. Entonces en realidad lo que hicimos fue poner directamente la respuesta que provee el libro. Y es esta de acá. Sí, esa de acá es la integral de esa señora de acá. Y bueno, simplemente hacer la cuenta, que no la vamos a repetir, y se llegaba a la respuesta. Entonces esos fueron los dos ejemplos que resolvimos ayer. Después de eso, hablamos un poco sobre integración triple, simplemente dimos la definición. Entonces, ¿qué sería integración triple? En cálculo 2, o en integración real, uno integra sobre intervalos. Después aprendimos a integrar sobre regiones en el plano, pero primero aprendimos a integrar sobre rectángulos. Esas eran las integrales dobles. Las integrales triples van a ser sobre regiones en el espacio. Y primero vamos a ver cómo integramos sobre cajas. Si aquí el análogo a intervalo y a rectángulo es una caja o un paralelepípedo. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la integral triple sobre paralelepípedos, sobre cajas. Entonces la definición era análoga a la definición en dimensión 1 y dimensión 2. Entonces me dan una función f definida en la caja, donde W es esa caja de acá. Entonces la integral triple, o simplemente la integral sobre esa caja, se va a definir como el límite de esta suma de Riemann de acá. ¿Esa suma de Riemann qué es? Pues es simplemente lo siguiente. Uno agarra la caja, la divide en cajitas pequeñas, entonces ahí lo que tiene ahora uno es un arreglo tridimensional de cajitas pequeñas. Entonces cada cajita debería ser indexada por 3 índices, I, J y K. Digamos que I sea la posición de la caja así, J la posición de la caja así y K así. No importa. Entonces una vez uno tiene la caja grande dividida en cajitas pequeñas, entonces uno para cada cajita, uno agarra un C, I, J, K dentro de esa cajita. Es decir, uno coge un representante de la cajita, encuentra su imagen, es lo que dice acá, y multiplica por el volumen de la cajita. Y suma sobre todas las cajitas. Si aquí estamos sumando sobre todas las cajitas. Esto de acá es lo que se conoce como una suma de Riemann. Entonces vamos a decir que la función es integrable cuando esas sumas de Riemann convergen siempre a lo mismo cuando las cajitas se hacen más y más y más y más y más pequeñas en las 3 dimensiones, en las 3 direcciones. Entonces, si ese límite de acá existe, y siempre es lo mismo independientemente de cómo sean las cajitas, ese límite se va a llamar la integral sobre W de la función f. Sí, la integral de la caja, de la función, perdón, sobre la caja. Y se escribe así.
Ese B de acá es por volumen. Si miren que ahora lo que está cambiando acá, el delta aquí es el volumen. Antes era área, antes era longitud y ahora es volumen. Entonces por eso se pone acá dB, de volumen. Entonces les decía que uno con esta definición no hace nada, porque en la práctica uno jamás usa la definición para encontrar una integral. Así como nunca usamos la definición para encontrar integrales dobles. Siempre fue el teorema fundamental del cálculo más algunas cosas, pero nunca la definición. Entonces lo mismo pasa acá. Esa definición no nos va a servir para nada, es solamente como formalismo. Ok, entonces, bueno, esos son los dibujos que vamos a tratar ahorita, que vamos a usar ahorita. El primer resultado de Fubini. Entonces, ¿qué me dice Fubini? Fubini me dice dos cosas, o bueno, varias cosas. Entonces, la primera es, no voy a escribir palabras, solamente la fórmula. Entonces, si yo quiero integrar una función W, una función F, perdón, sobre un conjunto W, donde W es un rectángulo, entonces Fubini me dice lo siguiente. Esa integral usted la puede encontrar integrando de manera iterada. Es decir, yo puedo primero, aquí no le puse el nombre, esto es Fubini. Yo puedo primero integrar, por ejemplo, con respecto a X. Después con respecto a Y. Y después con respecto a Z. Pero acá el orden de integración es primero con respecto a X, después con respecto a y después con respecto a Z. Solo que esos paréntesis no se ponen. Cuando uno ve una integral así, el orden de integración siempre se toma de adentro hacia afuera. Además de eso, Fubini me dice que el orden en que yo integro no importa. Perdón. Sí, cuando digo que no importa es que aquí yo puedo poner cualquiera de las tres variables en cualquier orden. Entonces, por ejemplo, puedo comenzar con Y, después con X y después con Z. Entonces acá pongo Y primero, después X y después Z, etcétera. Si piensan un poco, se van a dar cuenta que son 6 integrales posibles que uno puede obtener. Primero X, es decir, son X, Y, Z, X, Z, X, Y, X, Z, Y, Z, X y Z, X, Y, Z, Y, X. Son 6 integrales posibles, o sea, 6 órdenes posibles. Los 6 órdenes dan lo mismo. Eso es lo que dice Fubini. Listo. Hagamos un ejemplito rápido. Entonces encontrar, primero sea
W igual a un rectángulo, por ejemplo, este rectángulo de acá. Encontrar o hallar esa integral de acá. Eh, si yo quiero encontrar la integral de la función x más y más z sobre la región W. La región W viene dada por el rectángulo que tenemos ahí arriba. Ok, entonces Fubini me dice, como usted está integrando sobre un rectángulo, uno puede integrar de forma iterada y no importa el orden. Entonces podemos integrar a la función, por ejemplo, en este orden, y, z y x. Obviamente, lo que va acá, si como límite de integración, depende fuertemente del orden de integración. Pero si pongo de y primero, entonces acá debería poner menos 4, 0. Después en dz debería poner 2, 5. Y en dx, perdón, debería poner 1, 3. Listo. Y eso acá es sencillo. Entonces esto es... A ver, lo de adentro, ¿cuánto es? Fíjense que eso de adentro es x más z por y más y cuadrado medios evaluado entre 0 y menos 4. Después de z de x. Sí, ese x más z es como si fuera una constante. Entonces su integral es x más z por y. Y pues y tiene integral y cuadrado más 2. Perdón, y cuadrado sobre 2. Listo. Ahora, eso acá en 0, lo que tengo adentro en 0, se anula. Y en menos 4, en menos 4 quedaría así. Entonces quedaría 4 y más z menos x más z, perdón. Menos 8. Y eso de z de x. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando y vale menos 4, aquí me quedaría menos 4x más z, aquí me quedaría 8, ¿cierto? 16 sobre 2, 8. Pero como el menos 4 es el de abajo, entonces voy a restar eso. Entonces cambio signos y me queda eso de acá. Ok. Entonces eso quedaría lo siguiente. La integral de 1 a 3. Ahora, eso de adentro sería 4x menos 8 por z más 2z al cuadrado.
¿De dónde sale eso? Pues 4x menos 8 es una constante porque se está integrando con respecto a z. Entonces queda 4x menos 8 por z. Después tengo 4z. 4z tiene como integral a 2z cuadrado. Aquí me faltó los límites de integración. Entonces esto sería entonces cuando z vale 5, esto me queda 5 por 4x menos 8 más 50 menos cuando z vale 2. Con 2 sería 2 por 4x menos 8 menos 8. Y esto es dx. Entonces esto al final daría lo siguiente. Integral de 1 a 3. 12x más 18 tal vez. A ver, sería menos 40 y 50, 10. 10 menos 8, 2 más 16, 18, está bien. Y esta ya es más sencilla. Esto es simplemente 6x al cuadrado más 18x entre 3 y 1. Y eso es 54 más 54 menos 6 menos 18. Y esto es como 84 más o menos, tal vez. 108, 90, sí, 84. Listo. Entonces usar Fubini con integrales triples es un poco largo, pero no tiene ningún misterio. Podríamos hacer lo mismo, no integrando en el orden y, z, x, sino por ejemplo en el orden usual, que es x, y, z, y vamos a llegar a lo mismo. Eso es lo que me dice Fubini, que si los límites de integración son números fijos, a, b, c, d, e y f, yo puedo cambiar el orden de integración a mi antojo y el resultado final no cambia. Listo. Entonces viene la misma pregunta que nos hacíamos antes. ¿Cómo se integra entonces cuando yo quiero integrar sobre una región que no necesariamente es una caja? Entonces la historia es la misma. Sí, lo primero es que uno define el tipo de región en donde vamos a integrar. Antes se llamaban tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí se van a llamar iguales, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y la forma de integrar va a ser la misma que antes. Si la región es de tipo tal, entonces yo lo que hago es cojo un paralelepípedo grande que contenga la región, defino una función f asterisco que coincida con la función original
en la región y sea cero fuera de la región, e integro a la función asterisco sobre la K. Todo eso acabo de decirles, que ya se hizo en el caso anterior, no lo voy a escribir, sino que ahora que les defina tipo 1, tipo 2, tipo 3, vamos a ir directamente a los ejemplos para que vean cómo funciona. Porque yo creo que es mucho más fácil hacerlo intuitivamente, porque es fácil decir, fíjense que Y varía en tal intervalito, X varía en tal intervalito, que ponerse a hacer esa cuenta de, o esa explicación de que cojo la región, la meto en una caja grande, bla, bla, bla. Sí, creo que es mejor ir directamente a los ejemplos. Ok, entonces, ¿sobre qué tipo de regiones vamos a integrar ahora? Pues de nuevo, como les dije ahorita, son regiones que se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3 también. Acá llega hasta tipo 4, la verdad. Y la idea por detrás es la misma. Entonces, una región se va a decir tipo 1. Si ocurre lo siguiente. Entonces, W es tipo 1. Aquí W no es una caja necesariamente, W es una región. Sí, entonces W es de la siguiente forma. X, Y, Z, tales que, pues, X está variando en un cierto intervalo fijo. Y está variando entre una cierta función de X y otra cierta función de X, tal y como ocurría antes, ¿cierto? Hasta acá era una región plana tipo 2. Y ahora la condición extra que involucra a Z. Entonces lo que vamos a pedir es que, creo que el libro lo llama gamma, sí, gamma, así. XY, así que Z esté metida o esté acotada por una función, por dos funciones, tanto de X como de Y. Entonces esto de acá es una función, una región de tipo 1, y fíjense que es una definición bastante natural si uno quiere que se parezca a la definición que teníamos en tipo 1 para regiones planas. Todo esto es tipo 1. Resulta que también vamos a decir que es tipo 1 si esta de acá es tipo 2 en el sentido anterior. Es decir, si el Y es el que está variando entre dos números fijos, mientras que el X es el que está variando entre dos funciones de Y. Y lo otro igual. Entonces, una región será tipo 1 sí. O bien, X está variando entre dos números fijos, Y varía entre dos funciones de X y Z varía. Aquí estoy poniendo X, pero es Z, obviamente. Disculpen ahí. Aquí es Z. Y Z varía entre dos funciones de XY. Sí, ambas funciones dependen de XY. Ok. Región tipo 2
en realidad aprenderse estas cosas de memoria, que es tipo uno, que es tipo 2, eso no es tan importante, porque ustedes se van a dar cuenta, o creo que ya se han podido dar cuenta, que al final lo importante es distinguir en el ejemplo o en la región entre quién y quién varía X y entre quién y quién varía Y. No me importa si es tipo uno, tipo 2, o sea, no tengo por qué saber la definición. Solamente veo entre quién varía X y entre quién y quién varía Y. Pero bueno, hagamos esto por, por ser un poco completos, digamos, o rigurosos. Entonces, una región es tipo 2 si entonces, W es tipo 2 si se puede expresar como esa de acá arriba, que vamos a poner un poco más pequeña para poder numerarla. Entonces esta de arriba vamos a llamarla 1, esta de abajo vamos a llamarla 2. Entonces W tipo 2 se puede expresar como 1 o 2, intercambiando X y Z. Tipo 3 entonces W es tipo 3, vamos a copiar eso y pegar. Entonces acá es todo igual, sino que aquí vamos a intercambiar Y y Z. Y finalmente, tipo 4. Entonces W es tipo 4. Sí, es tipo 1, 2 y 3. Listo. Entonces un ejemplo, por ejemplo, de tipo 1 podría ser, a ver, miren la definición otra vez, de tipo 1, ahí está. Listo, entonces, por ejemplo, la cara de una función de una región tipo 1 es más o menos como esta de acá abajo. Fíjense. Eh, a ver, ahí se ven ambas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que X esté variando entre dos números fijos, tal y como aparece acá. Fíjense que X está variando entre dos números fijos. Sí, bueno, la región es toda esta de acá. Es esto de acá. ¿Cierto? Todo esto de acá. Los X que están en esa región, o sea, los X que están como primera coordenada de puntos en esa región, están variando entre A y B, mientras que Y está variando entre
phi 1 y phi 2, ahí varía y. Y z, que es la coordenada esta de acá, está variando entre esta etapa de abajo, que corresponde a la gráfica de la función phi1xy, y la etapa de arriba, que corresponde a la gráfica de la función phi2xy. Entonces, para que sea tipo 1, x tiene que variar entre dos números, y tiene que variar entre dos funciones de x, mientras que z tiene que variar entre dos tapas, y cada tapa es una función tanto de x como de y. Ahí está, ahí arriba. Las otras definiciones, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, son análogas. Solamente cambiando el papel de x y y, o de x y z, o y y z. Ok. Entonces, este tipo de regiones es el tipo de regiones, son las regiones que nosotros vamos a permitir para integrar, que vamos a permitir como regiones de integración. Pues como les dije ahorita, no vamos a dar la definición formal de qué es la integral sobre este tipo de regiones, porque es idéntico al caso planar, sino que directamente vamos a ir a los ejemplos, y los ejemplos creo que van a permitir visualizar mejor cómo es que se integra sobre esas regiones, siguiendo nada más que la intuición. Ok, entonces comencemos. A ver, sí, creo que nos queda tiempo para hacer los dos ejemplos que propone el libro. Encuentre el volumen de la esfera unitaria. Listo. ¿Alguien recuerda la respuesta a eso? ¿Cuánto es el volumen de la esfera unitaria? Como 4/3 de pi, ¿no? Exacto. Era 4/3 de pi. De hecho, el ejercicio pide explícitamente demostrar que el volumen es 4/3 de pi. Entonces, la idea es que la vamos a hacer desde cero. O sea, no vamos a suponer ninguna fórmula. Vamos a intentar encontrar el volumen usando integrales. Pero bueno, ustedes dirán, ¿pero por qué estamos hablando de volúmenes si estamos hablando de integrales triples y volúmenes esos integrales dobles? Y es por lo siguiente. Volvamos un poquito a las integrales dobles. Entonces, digamos que yo tengo una función definida en una región D. Piensen, por ejemplo, que D es tipo 1, por ejemplo. En el plano, estamos en el plano. Sí, nos hemos devuelto a integrales dobles. ¿Cómo podría hacer yo para encontrar el área de D? ¿Qué se les ocurriría para encontrar el área de D? A ver, piensen en la función
Bueno, sí, antes de darles la función, piensen en lo siguiente. Entonces yo quiero encontrar el área de D. Si yo tengo un sólido que tiene altura 1 y de tal forma que cada sección transversal, no transversal, no sé si es la palabra, horizontal, quiero decir, cada tajada horizontal tiene la misma área, digamos, K, ¿cuál sería el volumen del sólido? Repito, si tengo un sólido que tiene altura 1 y cada tajada tiene área K, ¿cuál sería el volumen del sólido? Recuerden el principio de Cavalieri. O sigan su intuición. Pi radianes. ¿Y ese pi de dónde salió? Pues porque solamente sería como el círculo. No, pero eso no es un círculo. O sea, sí, parece un círculo, pero esto es un sólido cualquiera, tal que estas tajadas horizontales siempre tienen la misma área, pero no tiene por qué ser un círculo. A ver, ¿cómo encuentran el volumen de una caja? ¿Cuál es la fórmula? Una Es caja que la- tiene, por ejemplo, A, B y C como longitudes. es el área de la base, pues que sería A por B y la altura que sería C, así, así. Exacto. Entonces, siguiendo esa misma lógica o ese mismo razonamiento, ¿cuál sería el volumen de ese sólido que tengo acá? A ver, con la caja lo que está pasando es lo siguiente. Digamos que eso mide A, ese mide B y ese mide C. Entonces el área de la base es AB y lo que voy a hacer ahora es contar, entre comillas contar, porque obviamente no es así, cuántas puedo meter, cuántas, si lo que voy a hacer es sumar cada una de las copias de las caras de la base, perdón, que tengo aquí adentro. Si todas esas de ahí, voy a sumarlas. Obviamente tengo infinitas copias de esa base dentro de la caja. Entonces sumarlas no es la palabra correcta. La palabra correcta es integrar, que eso intuitivamente es una suma, ¿cierto? Recuerden que la integral es una suma infinita. Entonces lo que estoy haciendo para encontrar el volumen de la caja, escogiendo la tapa de abajo, la base, subiéndola hasta arriba y en cada nivel voy sumando esa área, voy sumando esa área, 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 hasta completar todo y ese es el volumen, que en términos formales es simplemente decir que el volumen
es la integral entre 0, altura 0, hasta que llegue a altura C, de A por B. Ese es el volumen. Cojo el área de la base, que es AB, y lo sumo en todos los niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel C. Ese es el volumen, y esa integral, si se fijan, esa integral, ¿cuánto es? AB es constante, lo saco de la integral, y me queda la integral entre 0 y C de dx. Y esto es AB por C. Siguiendo ese razonamiento, que es nada más que el principio de Cavalieri, ¿cuánto sería el volumen de este señor de acá? Sería un medio. ¿Por qué un Teniendo en medio? cuenta, pues, mirando que es pues, la sumatoria de todas esas cajas, que sería como la integral del área, que sería esa K, desde 0 hasta 1, porque eso es la altura. Sí. ¿Y el un medio de dónde sale? Evaluando la integral. La evaluación de la integral da 1. A ver, sería la integral desde 0 hasta 1 de K. Y esto es K, Ah, sí, sí, sí. y esto es Está K. mirando la K como la variable es constante. K es constante, ajá. Sí, entonces lo que estoy haciendo es, en cada nivel, yo tengo un área de K, porque la hipótesis es que cada tajada horizontal tiene área K. Entonces, listo. El principio de Cavalieri me dice que esta de acá, o esto de acá, este K, es el volumen. Listo. Entonces, para encontrar el área, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Aquí dice que el volumen de un sólido de altura 1, cuyas secciones horizontales, digamos, tienen área K todas, es K. Si el volumen es K, si cada sección horizontal tiene área K. ¿Cómo haría entonces para encontrar el área de ese señor de acá? Pues vengo y me construyo un sólido que lo tenga a él como base y tal que cada sección, perdón, horizontal sea esa misma figura, sea esa misma región D. Y además le pido al sólido que tenga altura 1. Si me construyo un sólido de altura 1 y que tenga esta región D como sección horizontal. Eso no es más que considerar la función f que va de D a los reales y que vale siempre 1. Si piensan en esa función y se preguntan por la gráfica de esa función, ¿qué sería la gráfica de esa función? Sería la misma región D, solo que levantada una unidad. Esa es la gráfica. Ahora, la región comprendida entre D y la gráfica de F, eso es un sólido, esa región tiene altura 1 y la sección horizontal siempre es D. Por tanto, el volumen de ese sólido es el área de D. Lo acabamos de hacer acá. Pero por otro lado, ese volumen también es igual a la integral sobre D de la función. Dicho de otra forma,
Eso de acá. Todo eso que les acabo de decir es para llegar a esa conclusión que aparentemente es obvia. Cuando uno integra la función 1 sobre una región, pues lo que le queda es el área de la región. Así como cuando uno integraba la función 1 sobre un intervalo i en los reales, ¿esto qué devolvía? Esto devolvía la longitud del intervalo i. La integral doble le devuelve a uno el área de la región. Mientras que la integral triple le devuelve a uno el volumen de la región. Eso también se puede ver, o sea, también se puede ver directamente de la definición de integral. Fíjense, cuando yo integro la función 1, o sea, cuando f vale 1, entonces esto de acá es siempre 1, independientemente de qué representante coja yo en la cajita. Esto es siempre 1. Entonces esta suma es simplemente el diferencial de volumen. Esos diferenciales de volumen suman el volumen total. O sea que esta suma de acá se reduce al volumen de la caja. O sea, cuando yo integro la función 1, las sumas de Riemann son todas iguales e iguales al volumen de la caja. O sea, esto que tengo acá abajo es el volumen de la caja siempre. Por tanto, el límite es el volumen de la caja y por tanto la integral de la función 1 es el volumen de la caja. Entonces, por varias razones, para encontrar el volumen de la esfera, lo que toca hacer es integrar la función 1 sobre la esfera. ¿Está claro esto de acá o no? Sí, profe. Listo. Obviamente, esa no es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, el volumen de la esfera, en realidad es lo mismo, en el fondo es lo mismo, también se puede hacer así. Cada sección horizontal de la esfera tiene área tanto. Esto se puede encontrar fácilmente en función de la altura. Y después integran entre los dos polos de la esfera, integran esa área que encontraron. O también se puede hacer con sólidos de revolución, porque la esfera, por ejemplo, es un círculo que ustedes giran. Si ustedes lo giran, digamos, en torno al eje X, si cogen el círculo unitario y lo giran en torno al eje X, lo que les queda es la esfera. Entonces, encontrar el volumen de la esfera se puede hacer de varias formas. Aquí vamos a hacer el método que es usando integración triple. Listo, entonces voy a borrar todo esto ya. Ok. Ahora, para encontrar esa integral, lo primero que hay que hacer es describir rigurosamente la esfera. Entonces, la esfera, vamos a llamarla W, porque W es la letra que se le está asignando a las superficies, así como D era la letra para las regiones. Perdón, W es la letra que se le está usando, que se le está asignando a los sólidos, digamos. Así como D era la letra que se usaba para las regiones en el plano. Entonces, ¿cómo la describo? Pues son los X, Y, Z en R3 que cumplen lo siguiente. X a la 2,
más y a la 2 más z a la 2 menor o igual que 1. Observen que aquí es menor o igual que 1 y no igual. Si pusiera igual, entonces ahí lo que tengo en realidad es el cascarón esférico. Solamente la cáscara de la esfera. Y ahí pues no tiene sentido preguntarme por el volumen porque el volumen sería 0, ya que ese cascarón es unidimensional. Entonces lo correcto es menor o igual para incluir el cascarón y lo que está por dentro. Listo. Entonces, lo que quiero es integrar a la función 1 sobre ese conjunto W. Entonces, ese conjunto W se puede describir de 6 formas diferentes. Sí, de hecho, este conjunto W es de tipo 4 y se puede describir de 6 formas diferentes. Entonces, la más natural, lo que uno siempre intenta hacer es describir todo como tipo 1. ¿Por qué? Porque el orden natural que a uno siempre se le viene a la cabeza es primero X, después Y, después Z. Pero no tiene por qué ser así, solo que ese es el orden que a uno siempre se le viene a la cabeza. Entonces intentemos ese orden. Vamos a describirla primero con X, después con Y y después con Z. Entonces primero con X. Si vamos a describirla, entonces describamos W como tipo 1. Entonces fíjense, X está variando entre dos números. Fáciles de descubrir, ¿cierto? Si X, Y y Z cumplen eso de acá, entonces X es mínimo menos 1 y máximo 1. ¿Y dónde varía? Recuerden que yo quiero escribir esto como una región tipo 1. Díganme ustedes en dónde varía Y. Pero será entre menos x a la 2 y x a la 2. A ver, Y menor igual que X a la 2. Eso no es tan cierto. Pero es más o menos por ese camino. A ver, esa ecuación la puedo reescribir de la siguiente forma. Por ejemplo, la puedo reescribir como Y al cuadrado menor o igual que 1 menos X al cuadrado menos Z al cuadrado. Por ejemplo. Entonces, si yo quiero encontrar una función de X que me diga entre quién y quién varía Y, si en realidad necesito dos funciones de X, una que me acota a Y por arriba y otra que me acota a Y por debajo, yo podría usar esta de acá. Esta de acá, porque en realidad esto es menor o igual que 1 menos X al cuadrado. Es decir, Y al cuadrado siempre es menor o igual que 1 menos X al cuadrado. Sí, Y al cuadrado siempre es menor o igual que 1 menos X al cuadrado. Entonces, Y siempre está entre raíz de 1 menos X al cuadrado y menos raíz de 1 menos X al cuadrado. Y ahora me tocaría acotar a Z, tanto por debajo como por encima, por dos funciones de X y Y. ¿Qué funciones serían esas? Esta es un poco más fácil. ¿Qué funciones serían esas? Ahí sí sería como la de arriba, pues, pero despejando z. Exactamente. Exactamente. Entonces de acá tenemos que Z al cuadrado es menor o igual que 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y listo. Entonces Z es máximo
raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y mínimo menos raíz de 1 menos x al cuadrado, menos, bueno, ahí no se ve muy bien, déjenme hacerlo un poco más grande. Menos raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo a W descrita como una región tipo 1. Procedo ahora a integrar porque ya hice la parte difícil. Recuerden que la parte difícil es siempre ver cómo escribir la región en cuestión o como tipo 1 o tipo 2, tipo 3 o tipo lo que sea. Y miren que yo les dije al principio que esta región W se podía escribir de 6 tipos, de 6 formas diferentes. Y ahora es claro por qué. Aquí yo comencé con X, después con Y, después con Z. Ese orden fue medio arbitrario. Fíjense que por simetría yo puedo comenzar con cualquiera, seguir con cualquiera de las otras dos y terminar con la otra. Puede ser YXZ, YZX, como sea. Listo, entonces el volumen de la esfera, o sea, el volumen de W recuerden que es el nombre que le estamos dando a la esfera, será entonces la integral. De hecho, lo necesito más grande. Vamos a hacerlo más abajito. Sí, el volumen de W va a ser, acá voy a poner la función 1 y acá el orden de integración va a ser de Z, de Y y de X. Entonces, Z está variando entre menos raíz de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado y raíz de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y está variando entre menos raíz de 1 menos X al cuadrado y raíz de 1 menos X al cuadrado. Y X está variando entre menos 1 y 1. Listo. Se ha convertido el problema ahora simplemente en una integral, o sea, en una cuenta. Hagamos la cuenta entonces. Entonces esto es, ese señor de acá se queda quieto. Y lo de adentro se me convierte en, después estoy integrando la función 1. La integral de la función 1 entre tanto y tanto es simplemente la longitud del intervalo. Cierto que en este caso sería 2 veces lo de arriba. Profe, creo que se te fue el audio. Pues no sé si nos escuchas, pero pues sí, por cierto.
¿Hace cuánto se cayó la llamada? Uy, profe, hace rato estaba justo ahí, acabo de integrar con respecto a Z. Entonces sí, hace rato. Me regalan 5 minutos para acabar el ejemplo. Pues ya está escrito, solamente volver a repetirlo porque Sí, ya lo sí, había hágale, profe. escrito. Ok. Entonces voy a salirme otra vez porque esto no me está dejando compartir. Me toca salir y volver a entrar. Ya vuelvo. Ok, ahora sí. 3 minuticos. Sí está grabando, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿quedamos en dónde? Acá, acá, ¿dónde? Ahí en el segundo, profe. Cuando ya justo acabo de integrar respecto a Z. En 2 raíz de 1 menos Ah, listo, X a las listo. menos de lados. Ok. Sí, entonces, ajá. Esta es la función 1. La integral de la función 1 es la longitud del intervalo, que en este caso es 2 veces este, porque lo de abajo es menos lo de arriba, entonces la longitud es 2 veces eso. Tenemos esto acá. Ahora, lo que llevo bastante tiempo repitiendo solo es que esta integral de acá es de el tipo de abajo que tengo acá. Es del tipo integral entre menos a y ya de 2 raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando a vale raíz de 1 menos x al cuadrado, es decir, si yo llamo esto a, entonces esto es a, si lo de abajo es menos a, eso que tengo aquí, 1 menos x al cuadrado, es precisamente a al cuadrado. Entonces me queda al cuadrado menos y al cuadrado. Es decir, que esa integral de arriba, si esa integral azul que tengo acá, efectivamente es de la misma forma que la integral de abajo, la integral en púrpura. La integral en púrpura se puede encontrar de dos formas. Una es integrando normalito. Aquí les dije más o menos, sí, para que se refresque en la memoria cómo se integra eso. Se integra tomando, por ejemplo, y igual a seno de teta o y igual a coseno de teta. O lo pueden hacer como lo hace el libro, que es mucho mucho más elegante. Y es lo siguiente. Observen que eh, olvidémonos por un segundo de este 2 que tenemos acá, pasémoslo a la derecha. Si entonces borrémoslo un segundo, pasémoslo a la derecha. Y fíjense que esto de acá es la integral entre menos a y a de esta función de adentro. Esa función de adentro tiene como gráfica un semicírculo. Es el semicírculo unitario, pues no unitario, es el semicírculo de radio A que conecta a con menos a.
No es muy difícil de ver, es fácil de ver. Entonces, esta integral de acá es simplemente el área bajo la curva de ese semicírculo. El semicírculo tiene radio A, por tanto, tendrá área pi por a al cuadrado entre 2, porque es la mitad del círculo completo. Entonces, esa integral es a al cuadrado por pi sobre 2. Pero el 2 estaba a la derecha, a la izquierda, perdón, entonces lo devuelvo donde estaba y me queda esto de acá. Esa de ahí es la que yo quiero, sí, con el 2. Entonces, esta integral que tengo acá es 2, perdón, es pi por a al cuadrado. Recuerden que en este caso, a vale raíz de 1 menos x al cuadrado. Sí, a es esto de acá arriba. Entonces sería pi por eso al cuadrado, o sea, pi por esto sin la raíz cuadrada, que es esto de acá. Y listo, integrar esto ya es muy sencillo. Sí, esto de acá se me convirtió simplemente en esto de acá. Y esto de acá es muy fácil de integrar porque es un polinomio, ¿cierto? Es x cuya integral es, perdón, 1 cuya integral es x, y x al cuadrado cuya integral es x a la 3 sobre 3. Y la integral entre 1 y menos 1, de eso de ahí, da esto de acá. Sí, este x entre 1 y menos 1 da 2. Si en 1 da 1 y en menos 1 da menos 1, pero como hay un menos por allá, da 2. Y este entre 1 y menos 1 da eso de acá. Sí, eso lo pueden verificar ustedes por su cuenta, es sencillo. Entonces al final esto me queda 4 tercios, porque es 2 menos 2 tercios, eso da 4 tercios. Y entonces queda 4 pi tercios al final. Y eso es justamente lo que queríamos probar, que el volumen de la esfera era 4 pi tercios. Listo, ahí moría el ejemplo. ¿Preguntas, comentarios? No, profe, ¿usted cuándo va a empezar a montar los ejercicios pues, o taller de este tema? Antes de la clase del viernes. Listo. Ok. Listo, muchachos. Entonces podemos dejar ahí y nos vemos o hablamos pasado mañana. Listo, hasta luego. Hasta luego, pues.